Vivimos en una época en la que todo debe servir para algo. Si algo no te da un like o no te reporta un corazoncito, pues directamente no vale. La filosofía, en este contexto, se ha convertido en una especie de suplemento vitamínico emocional. Y Meditaciones, la obra cumbre de Marco Aurelio, ha sido víctima también de la misma cirugía estética, un zumo detox de 2000 años de antigüedad. Pero hoy permíteme que meta el dedo en la llaga porque Marco Aurelio no escribió para ti, ni escribió para mí, ni siquiera escribió para su hijo. Él escribía para sí mismo. No pretendía hacer un vídeo como este en un canal de YouTube, ni mucho menos pensaba en el estoicismo como una manera de vivir o de interpretar la vida. Simplemente lo hacía para no volverse loco, una manera como otra cualquiera para lidiar con sus monstruos y poder seguir avanzando. Lo mismo que hacía Kierkegaard cuando se metía en las calles de Copenhague a pasear como un loco con un cuaderno en la mano, para luego encerrarse y escribir contra sí mismo, contra el mundo y contra el propio Dios. Porque Kierkegaard, igual que Marco Aurelio, no escribía para que le entendieran, sino para que lo dejaran en paz. Ambos eran autores sin lector y de eso precisamente es de lo que te voy a hablar hoy, de Marco Aurelio, probablemente uno de los escritores más peligrosos que han existido. Hay una ironía maravillosa en el hecho de que Marco Aurelio, uno de los mayores emperadores del mundo antiguo, y te diría que uno de los mayores estadistas de todos los tiempos, con sus sombras, con su autoexigencia, haya acabado, la ironía es que haya acabado convertidas sus reflexiones, sus soflamas, en prácticamente el texto de un sobrecillo de azúcar. Cosas como la felicidad depende de ti mismo, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos, o cada día es una vida, ¿no? Estas cosas te deben sonar. Citas que si buscas en Google la vas a ver en memes con imágenes de flor de loto, con letras bonitas y todo eso muy evocador, todo. Vamos, más o menos como si Marco Aurelio fuera una especie de gurú vegano, ¿no? Que te lleva a un retiro espiritual allí en medio de la montaña. Pero probablemente lo que no te aparezca tanto en esos sobrecitos de azúcar sean cosas como esta. Ponte a menudo a pensar en la rapidez con la que todo lo que existe es arrastrado y desaparece. La sustancia es como un río perpetuo. Sus actividades, un sueño. La vida, una guerra, una estancia en tierra extranjera. La fama póstuma, olvido. Si alguien cree que esto es autoayuda, tiene un problema de esquemas mentales, porque esto realmente es un funeral intelectual, no se le puede definir de otra manera. Eso es alguien desesperado, es alguien que se da cuenta que su legado, lo que ha creado, lo que gobierna, su poder, es todo auténtico humo, incluso todo lo que le va a dejar a su hijo, todo lo que vendrá después, o sea, nada para él tiene relevancia alguna. Y el problema viene cuando la gente lee esto, lo saca de contexto y empieza a decir que Marco Aurelio le ha ayudado a resolver un ciclo tóxico en su vida. No, mira, no. El mismo efecto te lo podía haber provocado tranquilamente en la receta del gazpacho. Y hay una de las cosas que son más brutales y que son más sistemáticamente olvidadas de Meditaciones de Marco Aurelio, y es precisamente su inicio. El inicio del libro, lo único que se dedica Marco Aurelio es a hacer agradecimientos, a reconocer todas esas personas que han pasado por su vida y que lo han moldeado, lo han convertido en la persona que es y le han ayudado en el proceso. Y te vas dando cuenta que agradece a muchísima gente durante muchas páginas hasta que empiezan estos famosos meollos, ¿no? Donde todo el mundo quiere llegar a ir. Toda esa primera parte muchas veces es olvidada, ¿no? Directamente nos la saltamos, ¿no? Y pasamos a lo que importa. Y esto pasa porque que alguien reconozca que tiene que agradecerle mucho a toda la gente que le rodea, que ha participado en su desarrollo, va totalmente en contra con las soflamas estas que hay hoy en día de yo me basto, yo me he construido a mí mismo, yo soy capaz de hacerlo todo yo solo, nadie me ha dado nada, nadie me ha regalado nada. Para empezar, alguien te ha dado la vida. O sea, empezando por ahí. Después has participado de una u otra manera en un montón de actividades con un montón de personas que de manera directa o indirecta han mejorado o empeorado, dependiendo cada caso, tu evolución. Y esto es, para Marco Aurelio era totalmente mentira. O sea, él sabía perfectamente que ningún ser humano se hace solo. Y por supuesto ningún emperador.
especialmente un emperador. Y esto me recuerda muchas veces a Ensayo sobre la ceguera de Saramago, donde hay un montón de gente que cree saber lo que pasa, todos no ven, es el problema que tienen, han perdido la vista, creen saber lo que pasa, pero nadie entiende nada. El espectador moderno le pasa un poquito lo que a cualquier personaje de ensayo sobre la ceguera, que creen entender al personaje, creen entender a Marco Aurelio, pero en el fondo se olvidan de su esencia, de que todo lo que él hizo y todo lo que escribió lo hizo desde la derrota anticipada. Y eso hay que tragárselo, ¿eh? Eso hay que pensarlo. O sea, pensar que estás derrotado, hagas lo que hagas, y que lo que hagas te va a sobrevivir muy poco. De hecho, en 2 generaciones probablemente todos seamos olvidados. Y vamos a hablar de algo que ha hecho bastante daño, que es la película de Gladiator, de Ridley Scott. Ahí tenemos a Russell Crowe, que ha hecho más por distorsionar la imagen de Marco Aurelio que cualquier reel o cualquier vídeo que se pueda hacer de estoicismo a día de hoy. Porque en esa película Marco Aurelio es una figura beatífica, es un mártir del poder, susurrando sobre la gloria de Roma, cuando en realidad Marco Aurelio no creía en absoluto en la gloria. De hecho, la despreciaba, le daba arcadas la idea de la fama como motivación. ¿Sabes lo que dice en el libro sexto, en el punto 30? Pues yo te lo cuento. Soportar a los que expresaban con libertad contra sus opiniones y agradecérselo si alguno mostraba una mejor. Parece sencillo, pero es totalmente brutal, porque todo es opinión. La guerra que estás librando, el dolor que sientes, lo que te está pasando, el desprecio de los otros, tu fama, tu pobreza, tu riqueza, la humillación que puedas sentir en un momento dado, todo eso no es real, es tu forma de interpretarlo. Y eso no te creas que es liberador, es más bien todo lo contrario, es devastador, porque es de una bajada de brazos tremenda, pero basada en la resignación y la aceptación, no en la derrota. Y es en este punto donde Marco Aurelio se encuentra con Antonioni, con Berman, con Tarkovsky. Todos ellos, como Marco Aurelio, entienden que no hay salvación fuera de uno mismo. No hay espectáculo, solo conciencia, solo la voz que resiste. Entonces te preguntarás que por qué escribió, que para qué lo hizo. Pues sinceramente, para no romperse. Marco Aurelio no tenía tiempo para escribir, pero lo hacía, lo sacaba de donde fuera, estuviera en campaña, estuviera de paseo, estuviera en el palacio, daba igual, en cualquier huequecito que tenía, lo aprovechaba y escribía, en cualquier sitio, en cualquier papel, no llevaba un orden, simplemente necesitaba vomitar esas ideas. Hacía notas, apuntes sueltos, etc. Por eso si lees Meditaciones te darás cuenta que no hay una narración, no fluye, simplemente son explosiones mentales, son aforismos. Es lo único que pretendía hacer, sacar esa carga de encima. Y eso no es coaching, eso directamente es resistencia moral, como por ejemplo el diario de Ana Frank, o la conciencia de Zeno de Ítalo Svevo, o el túnel de Sábato. Así que si no eres tú, pero lo escuchas a alguien que cita a Marco Aurelio, o a Sun Tzu, o a cualquiera, para justificar que se levanta a las 5 de la mañana y que se pone a hacer burpees, o que se pone a leer esas líneas, o lo que sea, pues haz un mohín y pregúntale si se ha leído al menos la primera página. Esa terrible página en la que una persona que lo tiene todo, lo único que hace es agradecer, reconocer sus deudas y rendirse ante la memoria y el recuerdo de otros. Ese, y no otro, es Marco Aurelio. Pero aún hay más, y te lo voy a contar ahora mismo. Pongamos una cosa clara desde el principio. Meditaciones no es una doctrina, es una escuela, no es un sistema, es un hombre hablando consigo mismo en la oscuridad. Si buscas una estructura lógica o una progresión narrativa te vas a frustrar. Marco no escribe como Séneca, ni como Epícteto, ni como Cicerón. No hay diálogo, no hay teoría, no hay estoicismo para dummies. Hay obsesión, hay repetición y hay frases cortas como cuchilladas al pecho. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Como puedes ver, no hay rodeos, no hay explicaciones, no se dan consejos, se dan órdenes. Se te pide que actúes. También te lo encuentras en el Tratado Lógico Philosophicus de Wittgenstein, una obra escrita casi en un estilo monacal, que lo mismo te sacude por dentro, te dice las cosas perfectamente claras a la cara. Como por ejemplo una frase que a lo mejor te suena de algo: de lo que no se puede hablar, mejor es callarse.
Es una especie de ejercicio filosófico de autocontención, como un ejercicio extremo de disciplina mental, como si el pensamiento fuera una especie de culpa que necesita expiarse de alguna manera. Y piensa que Wittgenstein, exactamente igual que Marco Aurelio, no pretendía gustarle a nadie, lo único que querían era desaparecer. Y ahora viene probablemente el momento más violento de todos, ¿no? Porque es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos transicionado de todo lo que te estoy contando hasta ahora a esos reels motivacionales que campan a sus anchas sin ningún control por TikTok o por Instagram o por Facebook? Me da igual. ¿Cómo es posible que el emperador, que cuestionaba hasta su derecho a estar triste, hasta su derecho a sentirse mal, que no tenía él para nada ningún derecho a hacer eso, se haya convertido prácticamente no lo sé, en el emblema motivador de un vendedor de coches o de un vendedor de seguros? Y ¿sabes qué? Creo yo que la respuesta es bastante más sencilla de lo que parece. Lo que queremos en sí no es entenderlo, no es desglosarlo. Realmente lo que pretendemos es domesticarlo. Es como convertir ese dolor, ese sufrimiento, esa certeza de la nada que se viene en un producto más, en un contenido más, en una manera de poder justificarnos para correr como pollo sin cabeza por todos los lados, ¿no? Pero rodeado y envuelto en un montón de maravillosas y sobre todo ultra de moda citas estoicas. Es el mismo fenómeno que convierte a Nietzsche en coach del empodérate, o a Schopenhauer en defensor de la soltería, o a Kafka en un romántico gótico, si te viene bien, todos reducidos a mera caricatura, todos pasados por el tamiz de la digestión emocional express. Si te duele algo externo, no es lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y el problema no está en esta frase que acabas de escuchar. El problema es el uso que le damos a la frase. Algo que unos utilizan contra otros para invalidar sus emociones, para disfrazar la indiferencia como templanza o la apatía como virtud. Y eso, nuestro querido Marco Aurelio no lo habría soportado, porque él no era sensible, él era hipersensible. Y entramos en ese mundo, ¿no?, en el que todos conocemos más o menos 2 o 3 frases virales, ¿no?, como salidas de de una especie de algoritmo zen, ¿no?, que nos va a teletransportar y a meditar y a que los amaneceres huelan de otra forma. Pero claro, luego tenemos otro montón de frases que son mucho menos citadas, ¿no?, y probablemente muchísimo más impopulares, como por ejemplo esta: en la mañana, cuando te levantas con desgana, ten presente: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. Claro, imagínate tú esto escuchado a las 5 de la mañana, ¿no? Que te lo cuente un dron que sobrevuela tu balcón y te suelta ese mensaje escuchado. Y tú te tienes que levantar para irte a la obra, al Mercadona, a cargar con los críos en otra jornada infernal con mocos y constipados y tal. Y de golpe y porrazo todo ese glamour, toda esa maravilla estoica, ¿no?, que nos han vendido como el nuevo producto estrella, ¿a dónde se marcha? Pero no te vayas, que tengo más. ¿Cuánto tiempo más pensarás seguir aplazando lo que consideras justo? Ya has aprendido lo que es el deber. Si no lo haces, ¿a qué esperas? Claro, ¿esto es autoayuda? No, esto es autoviolencia. Porque Marco aquí lo que está haciendo es gritarse a sí mismo que déjate de tonterías y haz lo que tienes que hacer. Que da igual que si te duele, que da igual si es injusto, que da igual si no te gusta, que no importa, que lo que tienes que hacer es ir y hacer el maldito trabajo, que para eso estás aquí. Y eso te lo decía el tío más poderoso del mundo antiguo. Imagínate tú o yo, que somos totalmente irrelevantes. Al final, leer a Marco Aurelio, leerlo bien, leerlo sin filtros, no significa otra cosa salvo que vas a encontrarte un montón de cosas no dichas, un montón de pensamientos interrumpidos, de huecos, de cosas deslavazadas, que poco tienen que ver con predicar invulnerabilidades ni nada, sino simplemente un ejercicio, un alarde probablemente gigantesco de ultra responsabilidad. Y al final eso resulta intrínsecamente molesto, porque claro, cuando le quitas el aderezo, le quitas todo el brillo que te da al descargo de responsabilidad sobre algo, cuando te dicen que no te preocupes, que esto no es asunto tuyo, y en el fondo lo que tú estás leyendo es todo lo contrario, o lo que te están diciendo es todo lo contrario, es difícil de encajar. Y al final todos más o menos tenemos en nuestra cabeza un eco del bien y el mal, un eco de lo que es correcto e incorrecto, un eco de lo que se debe hacer o no se debe hacer, incluso te diría más, un eco de hasta dónde te debes quejar y qué no debe ser nunca jamás una queja. Si no es justo, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Sencillo, absoluto, abrumador.
A estas alturas, si has llegado hasta aquí sin cerrar la pestaña e irte a ver un coach de TikTok, enhorabuena de corazón, porque ahora probablemente venga lo más duro: reaprender a leer a Marco Aurelio sin buscar consuelo, sin buscar respuestas, sin buscar herramientas. Leerlo como lo que es, como un diario, simplemente como que has podido adquirir o encontrarte el diario de alguien que te está contando sus pensamientos más íntimos. Y hay que leerlo con respeto, con la incomodidad que te proporciona, porque en ello está precisamente su mayor virtud. En El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, pasaba de una manera parecida estos pensamientos por su cabeza en todo momento cuando estuvo en el campo de concentración de Auschwitz. La gran ventaja es que Frankl te lo da estructurado, te lo da ordenado, pero en el fondo lo que te está diciendo es que si encuentras un porqué, que si descubres tu porqué, encuentras el cómo para hacer las cosas. Y eso entronca perfectamente en el pensamiento que Marco Aurelio quiso plasmar para ordenar su mente. Porque al final del día, lo cierto es que la filosofía, en cualquiera de sus expresiones, es la mejor y probablemente la única forma que existe de no derrumbarse. Porque sí, el estoicismo moderno ha parido un fenómeno curioso: el fan tóxico del estoicismo. Ese que confunde templanza con frialdad, que usa a Marco Aurelio para justificar su falta de empatía, que vive atrapado en la ilusión de que controlar las emociones es lo mismo que no tenerlas. Por eso te quiero dar 3 reglas, para que no te conviertas en un fan tóxico de Marco Aurelio y probablemente de ningún escrito estoico de los que pululan hoy en día por todas partes. Regla número 1. No cites a Marco Aurelio para parecer sabio. Citar a Marco Aurelio no te hace parecer estoico, igual que llevar una camiseta de Nirvana no te convierte en Kurt Cobain. El estoicismo, por Dios, no es un disfraz intelectual, es una manera de ver el mundo, y además una manera jodidamente incómoda de verlo. Si no te duele cuando lo lees, es que no estás entendiendo nada. Regla número 2. Lee meditaciones como el que espía el cuaderno de alguien al que se lo ha robado. Recuerda lo que te he dicho, desde que has visto la miniatura hasta muchas partes del contenido de este vídeo. Marco Aurelio no escribió para ti, ni para mí, escribió para él. Escribió contra sus demonios, contra sus impulsos. Por eso, si coges su diario, cógelo como si le cogieras el diario a tu hermana o a un amigo o quien sea. Alguien que sabes de sobra que no quiere que lo leas. Y hazlo con pudor, y hazlo con temblor, porque te estás asomando al alma de una persona. Alguien que trató de ser lo mejor posible y eso que era el que dirigía el mundo dentro de un mundo que estaba totalmente en llamas. Y regla número 3, no utilices a Marco Aurelio para callarle la boca a alguien en una discusión. Utilízalo para callarte a ti. Porque al final esto no se trata de quién gana una discusión, sino en qué parte, en qué frase, en qué contexto concreto eso que acabas de leer te hace callar la boca a ti. Esas son las que realmente te desarman y las que probablemente te ayuden y te revelen ese mundo interior que tienes. Y estoy bastante convencido que esto no te lo van a decir prácticamente en ningún sitio, no en ningún youtuber, y no es por echarme flores al hombro, es que lo más fácil es precisamente hacer lo contrario, no decirte que esto no es para ti, que no te lo leas. Porque todavía estoy por descubrir en qué parte del estoicismo, de los auténticos estoicos, esos que se reunían debajo de una stoa, que era una especie de dintel donde se ponían a hablar en la antigua Grecia, en qué momento ellos pensaban en productividad, en resultados, en hacerse millonario o en cualquier cosa parecida. Ni siquiera te prometían paz interior, porque Marco Aurelio, en el fondo, lo que hace es dejarte en pelotas emocionalmente. Sin recompensa, sin caramelos, sin palmaditas en el hombro. Te está diciendo, mira, chato, haz lo que tienes que hacer y no esperes que nadie te lo reconozca. ¿Sabes por qué? Porque no hace falta que te lo reconozcan. Porque no te lo mereces. Y eso no es sexy, eso no viraliza, eso no convierte, eso no te da suscriptores. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es la verdad. Así que recuerda una vez más que Marco Aurelio no escribió para ti. Pero si aprendes a leerlo sin buscar en él un gurú, si lo lees sin filtros, sin prisas y sin excusas, sin ponerte música épica de fondo, entonces probablemente descubrirás que este hombre que vivió hace 2000 años y que tenía todo el poder de su mundo en sus manos, escribía como tú querrías escribirte a ti mismo en tus peores días. Y eso, amigo mío, es muchísimo más útil y más beneficioso que cualquier curso de hábitos saludables. Porque Meditaciones no es un libro para cambiar tu vida, es un libro para recordarte que no tienes otra y que lo mejor está por leer.